Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero hayan amanecido muy bien, sanos y salvos, contentos, contentas, listos y listas para seguir en esto llamado vida. Me han pedido que, por muchos años, me han pedido que dé mi opinión respecto a todos los poderes sobrenaturales, paranormales, que se dice se pueden aplicar en la vía marcial, en el arte marcial se han aplicado, o gente que dice que maneja la energía de una forma pues extraordinaria, ¿no? Todo este tema, por ejemplo, de personas que pueden derribar o noquear a una persona o al oponente sin tocarlo, o estas personas que dicen que pueden anticiparse a cualquier ataque, a cualquier golpe, a cualquier patada, etcétera, ¿sí? Finalmente son poderes, pues le dicen paranormales, ¿sí? O sobrenaturales, ¿sí? Hay gente que le da muchas definiciones. Y a final de cuentas es el uso de la pura energía, para aplicaciones de combate, ¿sí? Es son una serie de historias y de experiencias que han acompañado a las artes marciales, pues prácticamente toda su existencia, ¿no? Sabemos de maestros y maestros que, según manejaban la energía de tal manera que podían hacer todas estas cosas, ¿no? Incluso hoy en día hay personas que se jactan, profesores, maestros, grandes gurús de las artes marciales, que se jactan de ese manejo de energía, ¿no? La realidad es que pues se ha comprobado, al menos en los tiempos modernos, se ha comprobado más que no es posible y que no existen tales cosas, que comprobarse que sí es posible y se ha logrado. ¿Sí? Muchos profesores y maestros en sus dojos, en sus centros de entrenamiento, logran, sin tocar a sus alumnos, logran noquearlos, logran derribarlos, anticiparse a los golpes, etc. Pero cuando se les pone a prueba fuera de su círculo, ¿sí?, de alumnado, ¿sí?, pues ya no funciona y los acaban lastimando, los acaban noqueando, etc. O sea, vamos a decir, los desenmascaran, ¿no? No me gustaría generalizar y ser categórico, decir esto no existe y no sirve y todos esos fulanos son unos fraudes. Tampoco podría decir sí existe y todos estos maestros pues sí pueden hacer esas aplicaciones de energía, ¿no? Me gustaría opinar con base en mi propia experiencia de lo que yo he vivido al respecto y lo que yo pienso que es más bien, ¿sí?, toda esta situación. Yo llevo 25 años haciendo Aikido y en 2 ocasiones tuve experiencias, bueno, en 3 ocasiones tuve experiencias, no sé decir sobrenaturales o especiales o extraordinarias, pero sí, algo así fueron, porque me quedé bastante sorprendido. Aquí está el Loli otra vez, viene a molestar. Bueno, no molesta. ¿Qué va a molestar este niño? Miren, ¿qué va a molestar este pequeño? No molesta. Vamos a ponerlo aquí a ver si quiere estar aquí. La primera ocasión estaba yo dando clase y muchas veces cuando no estamos en época de exámenes, mi forma de dar clase es que yo no planeo la clase, dejo que los movimientos salgan subconscientemente, ¿sí? Entonces yo le indico al alumno, por ejemplo, si ese día toca ver empujón,
¿sí? O doble agarre, ryo katadori, que es en japonés. Pues entonces le digo, empújame o agárrame, y entonces yo no planeo la técnica que voy a hacer, dejo que la técnica salga subconscientemente, ¿sí? No digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, simplemente dejo que fluya la técnica, y así es como enseño, de una forma muy subconsciente, ¿sí? Dejo que las técnicas se den solitas, ¿sí? Así he enseñado por años. Entonces, en una ocasión, curiosamente, hace como 20 años más o menos, curiosamente estábamos viendo katadori, el doble agarre. El alumno se me echa encima con bastante fuerza, un buen nuke, me ataca, ¿no? Y yo con una palma, yo no sentí que lo toqué, pero con la palma como que lo detengo y lo giro, fue una cosa muy rara que me salió, ahora sí que me salió del subconsciente, y lo proyecté sin tocarlo, o sea, yo no sentí que lo toqué, honestamente. Se siente cuando tocas a alguien, yo no sentí que no lo toqué, y de hecho sentí como una fuerza electromagnética, hagan de cuenta, cuando unes dos imanes y se pegan, o cuando los tratas de juntar y no los puedes juntar por la fuerza electromagnética. Así sentí esa fuerza. ¡Wow! ¿Sí? Mi alumno se paró como, wow, ¿qué pasó? Yo me quedé, wow, ¿qué pasó? Y los alumnos que están viendo se quedaron de, no, pues este es el maestro, ya tira gente sin tocarla, ¿no? Yo no sé qué pasó, pero como buen ser humano, goloso, dije, ahora sí, ya sé cómo le voy a hacer. Sí. No lo creía, pero dije, pues acaba de suceder, entonces ya sé cómo le voy a hacer. Entonces lo traté de hacer otra vez y ya no salió. No ocurrió hasta como 5 meses después. Por más que yo traté, luego ya dejé de tratar, porque pues dije, pues no, quién sabe cómo funcionó, quién sabe qué fue, qué pasó. 5 meses después, otra vez en una clase, me agarran del brazo, doble agarre al brazo. Y cuando me van a agarrar, yo hago un movimiento, no sé cómo lo hice, también muy subconsciente. Y de la misma manera, derribo y proyecto al Luke. Curiosamente, después de ese movimiento me empezó a doler la cabeza mucho. Sentí mucho dolor de cabeza, me sentí raro. Pero de la misma manera, el Luke se sorprendió y dijo, ¿qué pasó? Y yo también dije, ¿qué pasó? Ahora volvió a ocurrir, pero pues no sé cómo ocurrió. Y otra vez traté de controlar eso, de ver cómo se podía hacer, y nunca más lo volví a lograr. O sea, han pasado 20 años y no lo he logrado. No sé cómo, ni lo he intentado ya, ¿sí? Ni siquiera lo he intentado. Pero lo que voy es de que sí tuve, sí, una experiencia así. La tercera experiencia fue más espiritual, en el sentido de que no tuvo que ver con esto. O sea, digo, se las cuento para que no quede la duda. Estaba practicando con un compañero, no estaba dando clases, estábamos entrenando. Un compañero que tenía mucho más experiencia, mucho más fuerte que yo. Muy fuerte, muy fuerte. Y estamos haciendo una técnica que se llama Iriminage, que es una proyección al piso, que los que han sentido Iriminage saben lo que se siente. Cuando te lo aplican bien, te tiran de cabeza prácticamente. Se siente muy fuerte. O sea, si hay gente que dice que el aikido es suave y que no sirve y que no funciona, bueno, que sientan un Iriminage y luego me dicen que creen del aikido. Es bastante, bastante fuerte. De hecho, un maestro de aikido en, me parece, Colombia, no estoy seguro, Sudamérica, lo asaltaron, lo quisieron asaltar, le metió un Iriminage al asaltante y lo desnucó. O sea, lo tiró de cabeza, lo tumbó de cabeza y lo desnucó. Y pues lo metieron a la cárcel, lamentablemente, este profesor. O sea, es una técnica bastante bestia. Y entonces estamos haciendo Iriminage y este compañero, mucho más fuerte que yo, más experiencia. En ese entonces yo era primer dan, me parece, y él era ya cuarto dan. ¿Sí? O sea, ya me sacaba 15, 20 años de experiencia de entrenamiento. Y entonces varias veces me empezó a tirar de cabeza, curiosamente. Yo, la verdad, varias veces pensé que me había roto el cuello. Cada vez que me tiraba decía, mi cuello ya se rompió, porque me tiraba muy, muy, muy fuerte. Me proyectó de cabeza varias veces. Y en una de esas, yo simplemente me le echo encima con el ataque, me recibe con el Iriminage, y yo me solté, dije, me liberé totalmente. Dije, si me desnuca, pues ya, renuncio a mi cuerpo, a mi integridad física y listo.
me solté. Y cuando renuncio a mi cuerpo, en el aire, me disuelvo. No físicamente, bueno, no creo, porque si no hubiera visto el otro, ahí se disolvió Bruno, no. Mentalmente, como que de repente, ¡fum!, entré en un estado donde vi puras estrellas, como chispitas, ¿sí? Me sentí como fuera de tiempo, como si hubieran pasado 2 minutos, hagan de cuenta, como que entré como en un estado como atemporal, raro. Y me disolví, no sentí mis manos, no sentí mi cabeza, no sentí nada. Como un tipo, no sé, viaje astral, porque el viaje astral es como que sales de tu cuerpo y todavía sigues siendo tú y te estás viendo, ¿no? Pero algo parecido, ¿sí? Un desdoblamiento muy, muy extraño. Y de repente regreso otra vez, me hago otra vez Bruno, o sea, me compacto y me vuelvo cuerpo y caigo en el tatami de cabeza. Y me quedé asombrado, varios días me quedé como en un estado como silencioso, como un estado de conciencia alterada. ¿Sí? O sea, realmente fue una experiencia impresionante en el Aikido, o sea, impresionante. Y bueno, eso me pasó, nomás se los digo para que no me digan, ay, ¿cuál fue la tercera experiencia? Pues fue esa. Y bueno, ¿a qué voy? Entonces yo he sentido en mí mismo que sí se puede de alguna manera mover energía, sí. Yo creo que es posible, sí creo que es posible. Que creo que la gente hoy en día lo hace a voluntad y que lo puede aplicar en cualquier cosa, no. Porque se ha comprobado una y otra vez que estos maestros que derriban a todos sus alumnos sin tocarlos, a la hora que viene un peleador o otra persona y los pone a prueba, pues simplemente no funciona. Entonces ahí entra un tema bien interesante, que sería la sugestión y la autosugestión. La autosugestión es muy, muy fuerte, es tremenda la autosugestión. Sí. Tú realmente puedes pensar, creer, ver, escuchar, oler, sentir en el cuerpo algo que no existe y que tú mismo, tú propiamente lo estás creando. Es así de fuerte la mente. La mente tiene unas capacidades impresionantes y la capacidad de autosugestión mental es impresionante. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a estos ritos o cultos, estos cultos donde hacen oraciones y cuestiones catárticas a Dios, no se han visto estas cuestiones hasta cristianas, ¿no? Que están cantando y están así, y llega el pastor, o el preacher, el sacerdote, como le quieran llamar, y les hace así, no los toca, nada más les hace así en la cabeza, y los noquea y entonces quedan con convulsiones en el piso, en un estado catártico, porque fueron tocados por Dios, una cosa así. Vamos, eso es un estado autosugestivo potentísimo. De por sí ya la persona ya está orando y está por medio de la respiración, de la oración y de la devoción y ver hacia arriba, o sea, genera, y en conjunto, grupalmente, si estoy yo haciendo eso y luego hay otro haciendo lo mismo y luego hay otros 10 haciendo lo mismo, esa energía que se genera, porque sí se genera una energía colectiva, ¿sí? Empieza a meter a las personas en estados catárticos, muy fuertes, vamos a decir místicos. ¿Sí? Y luego en ese estado llega alguien que proyecta su energía, y tal vez no es una energía tan potente o etcétera, sino simplemente logra hacer que, vamos a decir, es la gota que derrama el vaso, y toca a las personas cuando ya están en estado de sacudida existencial. ¿Pudiera haber un tipo de shock nervioso? Yo creo que sí. Yo creo que se provoca un shock nervioso, pero es posible gracias a la autosugestión o a la sugestión que están provocándose las mismas personas. Por eso, por ejemplo, ustedes ven estas clases, seguramente han visto estas clases de profesores que agarran y están todos sus alumnos, y además tienen cientos de alumnos, no 5, no 10, cientos. Entonces agarran y hacen así con las manos y derriban a todos los alumnos y los alumnos se tiran y empiezan a convulsionarse, etc. O sea, el nivel de autosugestión de los alumnos, que ya voy a decir autoadoctrinaron o se autosugestionaron, se autohipnotizaron con
la creencia de que puede ser eso posible, el alumno auténticamente siente que está siendo noqueado. Está siempre esta duda que muchos practicantes tienen cuando ven estos videos donde el profesor de artes marciales hace así con la mano y noquea a alguien a 3 metros y el fulano se revuelca como gusano en el piso noqueado o se queda como estatua. Muchas personas que ven esto dicen, pero es que ¿cómo es posible que el alumno se deje engañar así? ¿Sí? ¿Que es tonto o qué? No, el alumno está siendo lavado del cerebro, una, sí, y dos, su autosugestión es tan potente que sí cree que está siendo noqueado. O sea, así es de potente la mente. Te hace ver cosas que no son, te hace sentir cosas que no son, te hace oler, te hace escuchar cosas que no son. Así es de fuerte la mente. ¿Sí? Nuestra mente definitivamente nos puede meter en realidades que no existen. Y eso es lo que ocurre con estas personas. Están en este estado de creencia absoluta de que su maestro sí tiene la capacidad de noquearlos a distancia y entonces se dejan noquear. Pero cuando llega otra persona que no está adoctrinada de esa manera, que no tiene esa autosugestión tan fuerte, el maestro le hace así con la mano 1000 veces y pues no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa persona pues no, vamos a decir, no cae en el juego. No cae en el juego. Sí. Y es un tema muy interesante y que abarca no nomás el tema de las artes marciales. Por ejemplo, todo este poder autosugestivo que muchas personas tienen y que de veras sienten, es como el hipocondríaco. El hipocondríaco siente que está enfermo de algo, pero lo está sintiendo literalmente. ¿Sí? Mucha gente dice, ay, no tienes nada, es que me siento mal, pero es la hipocondria, o sea, es la mente modificando la realidad de esa persona y haciéndola pensar que tiene fiebre o que tiene sarampión o etcétera. Y como les decía, estos fenómenos ocurren, por ejemplo, en el tema de la brujería. En México hay una tradición de brujería, pero ancestral. Yo estuve hace muchos años metido en el tema del chamanismo y de la brujería. Cuando hablamos de brujería, no piensen que la brujería es algo negativo, malévolo, diabólico. La brujería como tal, el chamanismo, los brujos, de a de veras, son los que saben manejar o aprenden a manejar los elementales, energía, los elementos de la naturaleza, etcétera. Pueden comunicarse o tener contacto con realidades inmateriales o realidades que no puede ver cualquier persona así en su cotidianidad. ¿Sí? Manejan estados alterados de conciencia. Pues esa es la brujería. ¿Sí? Y lo que me parece muy interesante en el tema de la brujería, ya sea que es la magia blanca o la magia negra, porque entonces ahí ya se divide en dos. ¿Sí? Tú puedes aplicar esa energía de una forma negativa para hacer daño o positiva para curar, etc. Y ese manejo de energía tiene una alta dosis de sugestión y de autosugestión. Sí. Y tiene mucho que ver con el nivel de sensibilidad de las personas. Sí. Una persona que es muy sensible, ¿sí? Y que además es muy sensible y además es muy frágil, mental y emocionalmente muy frágil, ¿sí? Y que tiene muchas necesidades, ¿sí? O una necesidad, vamos a decir, de consuelo existencial, tiene una necesidad de darle un significado a su vida y a su ser. Una persona así es altamente sugestionable. Altamente sugestionable. Muchas personas que están involucradas en cultos, en sectas, que utilizan estas cuestiones de sugestión y, ¿no?, de catarsis y todo, son personas que son muy débiles emocionalmente, muy débiles mentalmente y también muy ignorantes. Y esas personas están sujetas a todo tipo de influencias. Entonces, si tú a una persona le dices que tú eres un alien o eres el medium de un alien que viene a salvar la humanidad, una persona sí lo va a creer.
O si tú le dices que eres alguien que se va a comunicar con su abuelita, pues lo va a creer. ¿Sí? Entonces viene una cosa es particular. Hay un alto nivel de autosugestión porque hay un alto nivel de sensibilidad y necesidad de tener sentido existencial, de pertenencia a muchos elementos del ser humano. Y por otro lado, sí hay un manejo de energía. O sea, yo no creo que sea falso. Que no, pues la energía no existe y los mundos inmateriales no existen y los planos inmateriales no existen y el poder de la brujería no existe. Yo creo que sí existe, pero es una relación entre la sugestión y la autosugestión de quien está recibiendo la brujería o la está aplicando y el manejo real de energía. Es una línea muy delgada. Yo creo que es más autosugestión y sugestión implantada que realmente el alcance que tiene la brujería, sea blanca o negra. O sea, alguien que es muy sensible, muy sugestionable, muy influenciable, va a ser alguien que si se le hace un trabajo de brujería, seguramente lo va a sentir y le va a dañar. Y esa persona entonces se está sintiendo mal, va con un brujo a que le quite el trabajo, como dicen, ¿sí? Y viene a que le hagan la limpia y le liberen del trabajo, que sería el hechizo. Y entonces se siente mejor la persona y, no, ya me siento mejor, sí tenía un trabajo, estaba mal, yo estaba mal, entonces ya me siento mejor. Shh, ahí está Oli otra vez echando relajo, ¡ya! Canijo. Entonces, una persona así es muy sugestionable para los dos lados, ¿sí? Y así ocurre con todo lo que es metafísica. Situaciones paranormales. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de curar con energía. ¿Sí? Yo hace años, cuando estaba metido justamente en el chamanismo, en todo esto de la brujería, etc., yo hacía limpias, hacía rituales, hacía cosas, ¿sí? Y ayudaba a la gente. Déjenme decirles, por ejemplo, con mi propia hija. Nosotros vivíamos en un lugar antes, enfrente está un panteón. Sí. Y vivíamos nosotros ahí enfrente del panteón. Y mi hija, cuando tenía 8 años, de los 8 a los 11, por ejemplo, más o menos, sí, unos 3 años más o menos, tenía pesadillas horribles diario, pesadillas horribles. Yo primero me fui por la línea, lógicamente, de, bueno, pues la niña está estresada, ¿qué tiene? Está incómoda, ¿qué le está pasando? Algo le está pasando en la escuela. ¿Qué está sucediendo? Sospechábamos de todo porque decíamos, pues, ¿por qué tiene estas pesadillas tan feas? O sea, sanguinarias, de tortura, unas cosas horribles. Y como nada funcionaba, me acordé yo de mis épocas de cuando limpiaba casas y limpiaba personas, etc. Con todo este tema de la brujería. Y entonces le hice una limpia a su cuarto y a ella, le hice una limpia. Y se acabaron las pesadillas, así como lo oyen. ¿Sí? Se acabaron como por 4 meses. 4 meses no hubo. Y otra vez empezó a tener pesadillas, le volví a hacer la limpia y se le volvieron a quitar. Entonces tenía que hacer limpia constante ahí en su cuarto. O sea, yo he tenido ese tipo de experiencias, y he visto cómo funcionan las limpias. Y no nomás con mi hija, con varias personas. Por ejemplo, yo durante años, como 1 año y medio, hice Reiki, que es sanación, curación con energía. Y yo logré curar cosas fuertes. ¿Sí? A mi propia madre la curé de un tumor. ¿Sí? Un tumor que ya estaba. Un doctor le vio el tumor, ahí se veía el tumor. Le empecé a dar tratamiento con Reiki a mi mamá. Y regresamos con el doctor, le sacó otro estudio y el doctor estaba atónito de que ya no había tumor. Entonces, ¿cómo chingados pasó eso? Y fue con Reiki, ¿sí? Con sanación con energía. Yo creo que, yo he vivido eso. Entonces yo creo que sí hay manejo de energía, definitivamente, pero creo que tiene un alto nivel autosugestivo. A lo que voy es que si una persona se quiere curar y se sugestiona y utiliza el poder de su mente para curarse, sanarse, proyectar luz o recibir luz, liberarse de ciertas cosas, definitivamente ocurre, claro que ocurre.
Si una persona se sugestiona, se proyecta el propio poder, energía de su mente, para sugestionarse negativamente y empieza a pensar que le están haciendo un trabajo de brujería y que está mal y que está viendo fantasmas y que ve demonios y que el diablo se le metió, etc., pues esa es la realidad que va a vivir y lo va a sentir en el cuerpo. Hay algo llamado psicomatización, ¿sí? Situaciones psicosomáticas de la psique, ¿sí? Y del soma, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Los padecimientos psicosomáticos se sienten en la mente y en el cuerpo. Es la mente influenciando al cuerpo y el cuerpo influenciando a la mente. Y el poder de la mente es enorme. Y el poder de la mente puede llevarnos a enfermarnos, incluso hasta matarnos, ¿sí? Nuestra propia mente, ¿sí? Y nuestra propia mente también nosotros le podemos echar tanta mala onda y tanta vibra negativa a alguien que podemos empezar a dañarlo, ¿sí? Tú ponte a pensar diario. Cierra los ojos, piensa en alguien que te cae mal y empieza a pensar puras cosas negativas de esa persona. Por ejemplo, ojalá que esta persona le dé cáncer. Ojalá a esta persona que le pase un accidente. Ojalá que se enferme. Ojalá. Y empiezas a proyectar energía. Esas vibraciones, ¿sí?, le van a llegar a esa persona. Y si esa persona es muy sugestionable, demasiado sensible, va a empezar a sentirse mal. ¿Sí? Eso es, en pocas palabras y así en conclusión, eso es la brujería. Proyectar energía. El brujo se ayuda con rituales y con movimientos y con cosas, ¿sí?, con objetos específicos, ¿sí? Sí, pero a final de cuentas lo que ayuda es a potencializar esa vibración mental contra alguien, ya sea positiva o negativamente. Pero más allá de lo que uno haga y el deseo que por ejemplo, si yo me pongo a pensar en esta persona y ojalá le pase esto y ojalá se muera, etc. Si la persona que está recibiendo eso no es sugestionable, es fuerte, psíquicamente, emocionalmente, energéticamente, no se deja sugestionar, es una persona que está bien colocada, ¿sí?, por más que le avientes esa vibra y digas no le va a pasar nada y no va a sentir nada. ¿Sí? Una persona que tiene un bajo nivel de sensibilidad también no lo va a sentir, va a decir, no sé, me siento como raro, pero pues no tengo nada. Tiene que ver con el receptor, no nada más es el emisor, es a lo que voy, no es el emisor nada más, es el receptor. Entonces, en temas de artes marciales, el emisor, que sería ese maestro que agarra y con la mano proyecta energía, es el emisor de esa energía. Pero que funcione esa energía tiene que ver 100% con el receptor, con el alumno que está recibiendo eso. Si el alumno está sugestionado, si ya está preparado y ya está cocinado para que reciba esa energía y se tire, es lo que va a suceder. Pero si el receptor es no el alumno que está adoctrinado, sino es un fulano X que no cree en eso y le vale, el maestro va a estar ahí tratando de proyectar la energía y el otro no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque el receptor no está recibiendo esa energía. Sí. La línea delgada entre la sugestión y el manejo real de energía es evidente. Sí. Es delgada la línea. Sí. No se sabe dónde empieza una y termina la otra. Dónde empieza la autosugestión, ¿sí?, y dónde termina y comienza el verdadero manejo de energía. O dónde está el manejo de energía, dónde termina y comienza la sugestión. No, están totalmente revueltas. Entonces, yo creo que sí se puede influenciar a una persona usando su propia mente y sugestionándola. Ha sido el común denominador de sectas, ¿sí?, cultos, ¿sí?, todo tipo de adoctrinamientos, ¿sí? Pues esa es la base, ¿sí? Hay un emisor de ciertas ideas, teorías, ¿sí?, conceptos, y hay un receptor, no uno, pueden ser cientos de miles de personas que reciben eso y colectivamente lo reciben y lo hacen parte de su realidad, y eso define su realidad. Sí creo, ¿sí?, que pasa eso. Ahora, resumen, conclusión. ¿Es funcional? O sea, ¿alguien puede generar tanta energía para derribar a alguien? No es funcional. ¿Por qué? Porque se necesita un receptor determinado.
O sea, el receptor tiene que recibir eso, adoctrinarse, sugestionarse para ser noqueado. Pero en términos así ya muy específicos de defensa personal y protección personal, la funcionalidad, ¿es funcional usar energía para derribar a alguien? No, no es funcional porque la gente no está toda sugestionada allá afuera. Tú no preparaste al que se te viene encima en una pelea o en una riña y lo estás adoctrinando, lo estás sugestionando para luego hacerle así y noquearlo desde a distancia. Pues no, no lo estás haciendo. El receptor no está recibiendo, vamos, está cerrado. Por eso mucha gente dice, no, es que no te pude derribar. Muchos maestros cuando los desenmascaran, ¿no? y muestran que pues, su manejo de energía no es real. Su argumento es que pues no funcionó contigo porque no recibiste esa energía, no estás preparado para. Pues de cierta manera tienen razón, el receptor no está preparado. Entonces, si hablamos de que para que un derribo sin tocar funcione, debe de tener una alta dosis de autosugestión, de adoctrinamiento, y debe haber un receptor, por lo tanto. Si hablamos de la funcionalidad de eso, en términos de defensa personal, pues no es funcional. Porque las personas muchas personas no están sugestionadas al respecto. Entonces, si tú tratas de derribar a distancia a alguien o noquearlo, a alguien que no conoces, pues te vas a quedar así, o te van a dar el golpe en la cara, o te van a lastimar, porque esa persona pues, no va a sentir absolutamente nada. Sí. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión. No quiero ser categórico, no quiero decir si funciona o no funciona. Eso es lo que yo creo que pasa por mi propia experiencia, por lo que he estudiado, por lo que he visto, por lo que he vivido. Sí. Espero les dé una cierta orientación y les sea de utilidad esta reflexión. Hasta luego.